Hola, buenas. Esto es Con 4 hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos os recuerdo que por ahí podéis suscribiros al canal si os gusta o os hemos ayudado y que hay una campanita que si le dais os avisará YouTube cuando publiquemos nuevo vídeo. Hoy traemos nuestro primer tag. El tag del calendario lúdico. Un tag en el que se hará un recopilatorio por los años desde un juego antes del 2000 hasta este 2021. Con los juegos que contamos en nuestra ludoteca y diremos un juego por año de nuestra ludoteca, de lo cual he sacado varias conclusiones, que es muy difícil, que los juegos los hemos categorizado o los hemos puesto en año por año de impresión según la BGG, que 2017 y 2018 fueron unos años de madre que hay cientos de juegos espectaculares y ha sido muy difícil elegir juego y que hay años en balde de los que no tenemos ninguno o muy poquitos. Pero bueno, ¿queréis ver cuáles son estos 22 juegos que tenemos de uno por año? Pues quedaros. Empezamos con ese pre-2000, con ese juego de año de pre-2000. Aquí sí que teníamos varias opciones, además juegos relativamente conocidos por todo el mundo. Intelect, el Monopoly, así había varias opciones que he mirado con juegos, o sea, que aunque la versión que nosotros tengamos sea posterior, algunos eran hasta de 1933. Y hemos elegido un juego que entró en nuestra ludoteca este año, que es una reimpresión, pero es un juego realmente de 1980, en lo que su mecánica no ha cambiado nada. Es un juego de dados con un factor de tienta a la suerte, que sabéis que es una mecánica que nos encanta. Y bueno, es un juego que ya os digo que su fecha de lanzamiento fue en 1980. Luego visualmente o temáticamente ha habido uno que era de escaladores, han tenido distintos dibujos, pero el funcionamiento siempre es el mismo. Tentaremos la suerte y trataremos de ser los primeros de llegar con nuestras fichas a la cima, al final de los números, llámalo como quieras. Entonces, en este juego pre-2000 cogimos este Can't Stop de Maldito, que es mayores de 7 años y de 2 a 4 jugadores. Vamos a ir colocando tal que por aquí, porque si no, tengo los dos lados con dos torres enormes de juegos, que muchos me habéis dicho que el tema de los tags os gustan un montón, pero este en concreto he tenido que remover media ludoteca para sacar todos los juegos. El primer juego del año 2000 que estaríamos hablando, teníamos varias opciones, Carcassonne, Monza, pero en este caso he elegido Monza. Es un juego que salió en el año 2000. De hecho, la edición que yo tengo es una edición de lata que celebra su 20 aniversario del año pasado. Es también un juego de azar en el que lanzamos unos dados. Es un juego de corte infantil de 5 a 99 años y es un juego de carreras. Yo creo que es que un juego, pues eso, de un corte infantil que lleva 20 años, pues merecía estar en este recopilatorio lúdico, porque lo demás que hay pues son relativamente ya juegos de adultos. Entonces hay su pequeña pincelada que los niños también hace mucho tiempo que juegan a juegos de mesa. Y ahora también entenderéis
porque no incluimos el Carcassonne aquí. Año 2001. Corro velo, tiro dados y se me pasa el turno. No tenemos ningún juego en nuestra ludoteca que su edición fuera en el año 2001. No fue un buen año. Así que no hay ningún juego. Año 2002. Tampoco había prácticamente nada en nuestra ludoteca del año 2002. Pero esta edición de Carcassonne, Cazadores y Recolectores, se editó por primera vez en el año 2002. Entonces, no la puse en el otro lado y he decidido que la incluía en su edición Cazadores y Recolectores. Por muchos es conocido el Carcassonne normal, el Carcassonne Plus. Hay bastantes versiones, hay un Carcassonne Amazona, un Carcassonne Safari, un Carcassonne del Oeste he visto también, no sé exactamente cómo se llama, pero hay un montón de versiones. Es mismo sistema de juego en el que se colocan losetas, pero cambian las formas de puntuar, el tipo de meeples que vamos a encontrar, el tipo de losetas también. Pues bueno, aquí vamos a tener chozas, vamos a tener como exploradores. Bueno, pues las losetas tienen, en lugar de castillos, tienen como animales. Entonces, ante estos primeros años, que es bastante complicadete encontrar juego, porque no teníamos muchos juegos que se hubieran editado en esos años, hemos elegido Carcassonne, Cazadores y Recolectores. Año 2003. En el año 2003 editaron por primera vez Alhambra. Yo tengo esta versión que es la edición de Queen Games del año 2003, precisamente. Nosotros la compramos al principio de jugar a juegos de mesa. Hasta hace poquillo tenía por ahí hasta el precio marcado, que se le ha perdido. La compramos en el año pues cuando empezamos a jugar en los juegos de mesa. Es alemana la caja. De hecho, aquí tenemos unas reglas en plan impreso en español por consultar las dudas. Tenemos hasta publicidad dentro del juego en alemán. Mirad aquí el reglamento en alemán. El juego está bien cuidado, o sea, a ver, tiene bastante trote, pero a nivel de losetas, las cartas las tenemos enfundadas. Supongo que las enfundaríamos nosotros, ya no recuerdo si por algún casual vinieron así. El juego se compró de segunda mano. Ah, mira, aquí, ¿veis? Nos costó 15 euros, lo pone por aquí, Neu, 15 euros. Y tiene ya, lo que os digo, muchos años. Tiene hasta alguna reparación, estoy viendo por ahí ya la cajilla hecha, porque tiene muchas partidas. Es un juego que va de 2 a 6 jugadores para mayores de 8 años, con partidas de 45 o 60 minutos. A pesar de ser un juego del 2003, yo creo que ha sido este año o finales del pasado, o sea, cuando aún se ha reimpreso la última edición en español de este juego de losetas. Yo creo que es un básico de cualquier ludoteca de losetas, igual que Carcassonne, y que sirve para, a la hora de empezar, de cuando te estás enganchando. Es un juego que gusta muchísimo porque te hace pensar a la vez que es regla sencilla, pero a pesar de llevar tiempo, no sale tan habitualmente, pero es un juego que sigue viendo mesa de vez en cuando. A lo mejor cada 4, cada 5 meses una partidilla le cae de vez en cuando. Así que me voy a meter las reglas que si no se me quedan fuera. Del 2003 tenemos Alhambra. En el 2004 hemos elegido otro gran clásico también, que cuenta con infinidad de versiones y de expansiones. Han hecho ahora emitieron su edición aniversario también del año 2004, según la BGG. Salió por primera vez Aventureros al Tren.
Este es el juego de aventuras, lo que es la caja base. Es un juego que yo creo que también ha traído muchísima gente al mundo lúdico, que ha servido como puerta de acceso de mucha gente, en el que vamos a intentar completar recorridos, un juego en el que hay unos cumplimientos de contrato, intentaremos con unas cartas completar unos recorridos. Es un juego de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años y de 30 a 60 minutos. Nosotros tenemos la versión New York, tenemos el Junior, tenemos distintos de él, pero el que se editó por primera vez en ese 2004 fue Aventureros al Tren. Entonces, por clásico, por todo lo que lleva consigo, yo creo que lo merece. Llevó ya el premio, el House de York del año 2005. Y bueno, yo creo que es un juego conocido por la mayoría de la gente, pero que todo el mundo sepa que lleva en el mercado desde el año 2004. En el 2005, pues un juego que a día de hoy yo creo que sigue considerándose uno de los grandes, aunque no asequible para todas las cabezas, lo que pesa la caja. Twilight Struggle. Un juego sobre la Guerra Fría de 1945 a 1989. Un juego editado por De Beer a partir de 14 años para 2 jugadores y con partidas de 180 minutos. Es un juego que entró no entre los primeros, pero sí cuando llevábamos muy poquito tiempo jugando. Luego le costó un tiempo salir a mesa, porque lo cogimos y no vimos ni duración en tiempo, y cuando vimos que eran 180 minutos la partida, puedo decir que las primeras más aún, nos quedó asustadillos. Pero no es un juego que vea mesa tampoco muy habitualmente, porque es un juego bastante exigente y bastante durete, y con una duración de partidas bastante larga, de sus 3 horitas, y nosotros que sabéis que tomamos las partidas con mucha calma, incluso a veces de más de 3 orillas. Entonces, pero es un juego en el que jugar una partida de vez en cuando, aunque sea una vez al año, merece la pena. La sensación que te deja cuando terminas la partida es de ¡buah! ¡Qué juegazo! Es un juego de conquista de territorios que va a funcionar con cartas de enfrentamiento entre 2 jugadores, muy directo. Creo que es considerado por mucho de los mejores juegos exclusivos a 2 jugadores. Detrás de él han venido juegos un pelín más de menos duración y un pelín más accesible, sobre todo por el tema de la duración de la partida, que mecánicamente te recuerdan mucho a este Twilight Struggle, como puede ser 13 días, 13 minutos, Telón de Acero incluso, que son juegos que yo cuando los juego me rememoran mucho las sensaciones de Twilight Struggle, un pelín por debajo en cuanto a duración. Pero vamos, yo creo que de lo que hay en nuestra ludoteca, sin lugar a duda, el juego de ese 2005, editado en 2005, sería este Twilight Struggle. El año 2006. Este yo creo que no es un juego muy conocido y no sé si existirá alguna opción o ha llegado a estar en español. El juego es de Turn and Tactics. Cuenta con 2 expansiones que yo intenté alguna vez hacerme con ellas y no fui capaz. Cuenta con, aquí no se encuentra. Es un juego que está en alemán.
también fue ganador del Spiel des Jahres en el año 2006, año de su edición. Está comprado también de segunda mano, lo encontré de segunda mano. También está con nosotros desde el principio prácticamente. Este es el reglamento que tenemos, la traducción. Este juego sí que tiene también muchísimas partidas. Un sistema de juego que en cierto modo te recuerda al Aventureros al tren. También vamos a tratar de completar rutas que nos van a venir preestablecidas. Aquí en concreto nos dirá, pues tienes que pasar por Freiburg, Sigmar, Hull, Haas, hasta tal sitio, con una zona donde van depositadas las cartas las puedes poner de ahí. Iremos poniendo casitas, luego habrá también como objetivos cuando consigas colocar en un terreno, pues en todas las localizaciones casas de tu color. No son casitas, son paradas de taxi. Hay carretas, cuando haces una ruta de 2 recibes puntuación, si haces la primero en hacer una ruta de 3, de 4, de 5. Entonces, bueno, tiene bastantes componentes y es un juego que funciona muy bien además a 2 jugadores y que le hemos dado muchas partidas, vamos. De hecho, estoy viendo también, estaba descolocado, las cartas también están enfundadas. Claro, son todo ciudades, es un juego alemán y son todas las ciudades, el mapa son ciudades alemanes, como podéis ver. Está München, Pilsen, Lod, Mannheim, Basel, Zurich, son ciudades, es un mapa alemán. El juego nos flipa y ya os digo que en alguna ocasión además hemos intentado hacernos con expansiones porque que yo sepa tiene 2, pero no lo hemos conseguido. También es un juego que está con nosotros desde el principio, al que tenemos muchísimo cariño y no nos desharíamos nunca de él. Y le hemos dado muchas partidas. Y no es de los de todos los meses, pero también es un juego que un par de partidas al año siempre caen. Lo disfrutamos bastante cuando lo jugamos. Son de estas joyas de la ludoteca no tan conocidas. 2007, ¿qué año más catastrófico? O sea, tampoco tenemos que tengas, o sea, de pues 2005, 2006, 2004, que teníamos muchos más juegos. Que hemos seleccionado juegos que tuvieran algún tipo de significancia para nosotros, pero vamos, 2007 no teníamos nada de nada. Hemos visto incluso algún otro tag lúdico y muchos les pasaba lo mismo. Y al final, dando vueltas, nos encontramos con este juego, que es entre malo y bastante malero, pero bueno. Lo teníamos ahí y no quiere decir, esto es un calendario lúdico, no quiere decir que sean los mejores, sino que son los que tenemos. Y es que no tenemos otro juego del año 2007. Así que el seleccionado ha sido este Catán Das Spiel, que es Catán, el juego de dados, que es el Roll and Write de Catán. Se editó por primera vez en el año 2007. O sea, voy a enseñaros las hojas. Tenemos aquí también una impresión de reglas. Voy a enseñaros las hojas para que veáis, o sea, lo fulerillas que son estas hojas. Aquí está hecha. Es que son... O sea, son como muy básicas, parece como que he fotocopiado algo. Oye, que están a doble cara, eso sí, ¿eh? Bueno, pues son dados que sí, recuerdan a los dados de Catán y bueno, pues en el sistema de funcionamiento pues vamos a tener que ir avanzando, intentando completar también aquí los recursos. Pero ya os digo que es un juego que se queda muy pobrete, aunque intenta ser una adaptación del Catán, pero era lo único que teníamos. En este año es 7 años, de 1 a 4 jugadores y de 15 a 30 minutos de partidas. No lo recomendaría, creo que hay otro Roll and Write mejor, a no ser que a lo mejor seas un fanático de Catán y quieras tener todo. Seguimos.
el siguiente año es el año 2008. Aquí ya se quedaron grandes juegos fuera. 2008 fue el año en el que salió el primer Pandemic, pero no he incluido Pandemic en este año, luego entenderéis el porqué también. He incluido, en este caso, he cogido el Dixit. Dixit, yo no sé el número de expansiones con el que cuenta, pero son muchísimas. Ahora también ha salido una versión que es el Stella. Bueno, yo creo que es un juego, además es un juego que es bastante accesible a todo el mundo porque es el típico juego que podemos encontrar en tiendas, no hay otros juegos que los encuentras en tiendas especializadas, pero Dixit se puede encontrar en jugueterías, se ve incluso en grandes superficies comerciales, en cosas de ese tipo, lo cual yo creo que tiene que ser también por algo el que haya llegado a tantísima gente. Otro ganador del Spider Gems del año 2010. O sea, daros cuenta que al final, bueno, los que han ganado muchas veces son por algo. De 3 a 6 jugadores mayores de 8 años y partidas de unos 30 minutitos. Un juego familiar, tipo party, tipo así distendido, en el que, bueno, cada jugador va a coger una carta, en tu turno dirás una palabra, los demás jugadores seleccionarán una carta que crea que también la representa esa palabra y todos las barajaremos juntas y tendrán que tratar de averiguar cuál era tu carta. Si aciertan todos, mal. Si fallan todos, también mal, y lo suyo es que acierten bastantes, pero no todos. Un juego que yo creo que tiene, pues eso, méritos propios. Yo no sé, no hace mucho conté y salían muchas expansiones. Ya te digo, tiene versiones, tiene distintas. Y al final, pues eso, que cuando un juego perdura tantísimo en el tiempo, se sigue vendiendo, sigue siendo un superventas, le siguen desarrollando a día de hoy expansiones, siguen saliendo, tiene que ser por algo. O sea, es un juego además que se puede usar prácticamente con todo el mundo, no necesitas que sea jugón, que es un juego que le gusta prácticamente a todo el mundo y que todo el mundo te podría echar una partida. Del año 2009, por significancia posiblemente, por número de partidas, por tipo de juego, un juego que a día de hoy podría seguir siendo recomendable para cualquier persona que esté pensando en iniciarse en esto del mundo de los juegos de mesa, es Jaipur. Un juego para mayores de 10 años, exclusivo de 2 jugadores y con partidas de unos 30 minutos. Un juego de corte sencillo en el que vamos a ser mercaderes y en nuestro turno pues vamos o bien a coger cartas o bien a entregar cartas de las que hemos comprado en determinadas cantidades para hacernos con fichas del mercado. Muchísimas partidas. He hablado de él en muchas ocasiones. Es un juego que se me da especialmente mal, además. O sea, he ganado muy pocas partidas. No sé si es que a mí se me da especialmente mal o a mi marido se le da especialmente bien. Pero tienen bastantes partidas con nosotros. Lo hemos movido bastante. De hecho, o sea, la caja está cuidada, pero las esquinas y los bordes se ve que de sacarlo así incluso están rozaditos y están tocados, porque también lleva ya con nosotros, aunque menos, porque yo recuerdo que me lo recomendaron cuando empezamos a jugar, no lo cogí y luego estuvo muchísimo tiempo agotado. Y cuando llegó la reimpresión me hice con él y en las primeras venía esta moneda especial, así como metálica, que es como la moneda que se lleva el ganador de las partidas de Jaipur. Así que del año 2009, Jaipur. Año 2010. Seguimos con juegos hasta aquí todos que forman parte de nuestro comienzo, de la época en la que nosotros empezamos a jugar y están en nuestra ludoteca desde hace mucho tiempo.
La isla prohibida. Es un juego a partir de 10 años, 30 minutos. Se puede jugar desde antes. Nosotros hace mucho tiempo, o sea, y tiene ahora 8 años que lo jugamos con la mayor. Partidas de 30 minutos y de 2 a 4 jugadores. Un juego cooperativo que vendría a ser como un pasito por debajo del Pandemic, un poquito más sencillo. De hecho, bueno, tiene muchas dinámicas o bebe mucho del uno del otro. De hecho, su autor es Matt ¿cómo se dice? Bueno, no viene por aquí el autor. Matt Leacock, o no sé cómo se dice exactamente, el mismo autor de Pandemic. Bueno, pues eso, vamos a ser unos peones que están en una isla. Trataremos de movernos por esas casillas para conseguir pues los 4 tesoros y con el mismo sistema de cartas que en Pandemic. Y bueno, pues igual, lo que en este caso las islas se hundirán y al final desaparecerán cortándonos el camino. De este autor tratamos de conseguir también The Forbidden City, el desierto prohibido, que está súper agotado y dicen que es también un pasillo más, pero no fuimos capaces. No sé si ese, no lo miramos en concreto, también sería de ese año. Pero del 2010 destacaríamos de nuestra ludoteca La Isla Prohibida. 2011. Otro clásico, yo creo, que es Castillos de Borgoña. Un Stefan Feld. Es un juego de 2 a 4 jugadores mayores de 12 años y partidas de 60 a 90 minutos, una horita más o menos para 2 jugadores. Tienes como 2 niveles. Cuando una persona empieza a jugar, cuando nosotros empezamos, lo más recomendado pues era Seven Wonder Duel, el Jaipur, así en esa línea como... Y luego cuando ya habías jugado algo, no había tantísima variedad como hay ahora. Un gran recomendado pues era eso, Los Castillos de Borgoña de Stefan Feld. Y a día de hoy yo creo que sigue siendo un gran recomendado, es apto para jugones porque es un juego que se disfruta muchísimo. Es un juego que a 2 va fenomenal, o sea, de lujo. Y es ese paso más cuando ya has jugado varios juegos, pues de ese corte un poco más sencillo y quieres seguir como avanzando. Es un juego que yo creo que tiene un nombre muy considerado, que todo el mundo ha oído hablar de los Castillos de Borgoña. Y prácticamente pues gente que lleve tiempo en el mundo lúdico o lleve tiempo jugando, tenga o no tenga el juego en la ludoteca, yo creo que lo ha jugado en algún momento. Aparte de que su autor yo creo que es uno de los grandes dentro de los juegos de mesa, que ha hecho grandísimos juegos. Así que en el año 2011 dejamos este Castillos de Borgoña. Está en concreto su edición de Maldito con Alea, que es la versión antigua, ha salido reimpresión hace poco y bueno, también es del año 2011. Año 2012, un juego que ha llegado a nuestra ludoteca este año, que lo he comentado en algunas ocasiones, que a mí me lo recomendaron cuando empezamos a jugar muchísimo. Y no sé por qué no nos atrayó, pensamos que no era nuestro estilo de juego, que entonces igual no lo hubiera sido. Pero a día de hoy sí. Uy, madre lo que pesa. Y ese juego del año 2012 es Leyendas de Andor. Un juego de 2 a 4 jugadores. A partir de unos 10 años pone el juego. Y con partidas de 60 a 90 minutos, con una partida introductoria para empezar a jugar de inmediato, te dice. Es un juego que funciona en modo campaña, rejugable 100%, no va a haber 2 partidas iguales aunque juegues el mismo escenario.
que cuenta con varias impresiones, que cuenta con varias expansiones, algunas editadas en español y otras que no han llegado al español, algunas aún accesibles y otras descatalogadas en España ahora mismo. Pero sigue siendo un juego que, a pesar de ser del año 2012, de que detrás de él han salido muchísimos juegos cooperativos, sigue teniendo unas ventas, ha salido una reimpresión este año, sigue funcionando, sigue gustando y sigue enganchando a la gente. Llegó en una época en la que el número de cooperativos era muchísimo más bajo y ahora hay muchísimos y aún sigue teniendo tirón, sigue habiendo grupos de las leyendas de Andor. Se siguen creando por gente incluso escenarios y nuevas leyendas, con lo cual es un juego que mueve mucha gente y que nosotros a nivel de juegos jugados este año posiblemente sea de los juegos que más nos ha marcado, a pesar de ser un juego del año 2012. Siguiente año 2013. Cambiamos de lado. A partir del 2013 ya los tengo para este lado, los más modernos. Es un juego que yo creo también que ahora mismo está agotado. O sea, agotado, vamos, que lleva agotado, ni sé. Yo se me antojó, se me metió entre cabeza y cuando yo lo compré ya estaba agotado. Yo me hice con él de segunda mano. También os digo que cuando yo empecé a jugar o cuando nosotros empezamos a jugar, nos hicimos con muchos juegos en el mercado de segunda mano. Es cierto que la oferta ha aumentado muchísimo en estos últimos años, hay muchísima más variedad, muchísimas más opciones, pero ha subido un crecimiento exponencial, pero el mercado de los juegos de mesa, pero también el mercado de segunda mano era un mercado que estaba muchísimo más barato. O sea, yo puedo deciros que tengo, como se enseñaba el Alhambra en su momento, por 15 euros, o sea, compramos verdaderos juegos, o sea, que los cogimos por 12, por 13, por 10 euros, o sea, había mucho mercado de segunda mano muy económico. Entonces, bueno, sí es cierto que tenemos bastantes. Este se llama La Era del Carbón. Es un juego de corte euro bastante sencillo. La caja está muy machacada, pero es de partidas. Cuando nosotros la cogimos, yo creo que no venía dañada. Vamos, aquí tiene como una especie de arruguita, que esta creo que sí tenía, pero todo lo demás, pues es nuestra culpa de haberla dañado. Es un juego, ya os digo, que de corte euro, que cuando yo empecé era de los más recomendados a la hora de iniciarte en este mundo de los euros. El diseño o la imagen, o sea, sí se ve un tanto, pues eso, antiguo, pero también tenemos que tener en cuenta que está basado en la era del carbón, 1932, Essen de 1932, con lo cual intentan darle, yo creo que también esa visual así como antigua. Temáticamente y visualmente está súper bien hecho, porque vamos a tener pues las zonas de la mina, vamos a tener el bar, que es donde mandamos a descansar. Las formas de transportar el carbón pues podían ser en carreta, en caballos, luego como en una especie de camionetos, luego en tren, cumplimientos de contrato, las extracciones, esta es la zona de extracciones, dependiendo de dónde te coloques, pues ibas a tener 4, 6 movimientos, 8 o 10. Claro, solo se puede colocar un peón, pero luego puede venir otro jugador y si se quiere hacer con una zona tuya, el problema es que colocarse en la de 10 ya no le cuesta un peón, le cuesta 2 peones y a ti te manda al bar.
a descansar. Pero si luego él se quiere volver a colocar, ya no le cuesta 2, tampoco, le cuesta 3. Está muy bien, tiene componentes mejorables, pues el dinero, por ejemplo, era muy malo, porque había dineros, dolaritos, como tipo el Monopoly, pero vamos, que es que son muy malotes así, pero que están nuevos. Y luego, bueno, pues tiene componentes. El ascensor es muy curioso porque... Ay, me lo he descargado, me lo he cargado. Tenemos esto. Yo no sé dónde están las chismas del tren. Iremos colocando aquí, y aquí irá como una carreta que vamos como subiendo y bajando en los distintos niveles de la mina. Y luego aquí iremos colocando los carbones hacia ambos lados, lo que saquemos, y luego hay zona de día y zona de noche. Y no solamente tienes que recoger, hacer puntuación, sino que tienes que intentar que te queden equiparados ambos laterales. Bueno, pues eso, un juego de tipo euro, de corte no muy complicado, así tipo de iniciación. La edad era 10 años, de 6 a 75, de 2 a 4, pertenece a Ludonova. Lleva un montón de tiempo descatalogado porque cuando yo me hice con él ya estaba descatalogado. O sea, y pues igual aquello era 2015 o por ahí cuando yo lo conseguí. Me encapriché y lo cogí de segunda mano. Aún estando descatalogado, recuerdo que cuando me lo mandaron nos faltaban piezas. Escribimos a Ludonova y nos las repusieron en aquellos 2015 o 2016. Ya os digo que fue cuando nos hicimos con este juego. Y pasamos al 2014. En el año 2014, un clásico también de los juegos, hemos elegido Password, de Maldito Games, juego diseñado por Uwe Rosenberg, exclusivo de 2 jugadores. No es un juego tampoco que ahora mismo usemos muchos, pero porque con esta mecánica de losetas o de fichas de Tetris han salido muchos juegos por detrás, que yo creo que en su día, en ese 2014 cuando salió, no había tanto. Es un juego exclusivo a 2 jugadores para partidas de una media hora y 8 años. ¿Sigue siendo recomendable? Pues yo creo que sí, 100% sigue siendo recomendable, pues eso. Además, pues la caja es pequeña, funciona a 2 jugadores, ya sabes que perfecto porque es para 2 jugadores. Vamos a tener que hacer una colcha con piezas de estas de tipo Tetris y bueno, yo creo que es conocido por todos. Este año, por ejemplo, salió una versión tipo Halloween. Yo creo que a España no va a llegar, pero también hablaban de que salía una de Winter, de invierno, ahí con elementos como invernales. Uwe Rosenberg es una mecánica que ha explotado después hasta la saciedad. Tiene el Password Doodle, tiene la trilogía de Spring Meadow, Indian Summer y Cotton Garden, que no son exclusivos de 2 jugadores, pero siguen ese tipo de mecánica. Después han llegado cientos de juegos con las fichas estas tipo Tetris, como puede ser Copenhagen, la Isla de los Gatos, Colonias Cósmicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por su significado, pues eso, por lo que aportó en su día y el peso que tuvo, también fue de los primeros juegos que entró en nuestra ludoteca. Hasta aquí casi todos son juegos que llevan mucho tiempo con nosotros, que nos marcaron. Nosotros, yo lo he dicho siempre, que calculo que empezamos a jugar, pues eso, en torno a ese 2014, 2015, por ahí más o menos fue cuando empezamos. Entonces, como veis, nos hicimos con muchos títulos antiguos durante esos 2 primeros años que corresponden a todos esos años anteriores. Por eso os digo que son todos que son juegos que nos acompañaron en aquellos pasos, y de todos esos años, de los juegos que tenemos, hemos cogido los que pensamos que más nos marcaron o más nos gustaron. Y este Password en un primer momento la verdad es que llevó tute y llevó muchas partidas.
Recuerdo abrirlo unas navidades y estar sentados y echar una, otra. Entonces, bueno, yo creo que por eso este es el juego del 2014. Año 2015. Que es que no sé qué decir. No, este no es un clásico, no lo vais a conocer. No, miento. Sí lo vais a conocer y es Seven Wonder Duel. 2 jugadores, 10 años y partidas de unos 30 minutos. Recibió premio del Spiel des Jahres en el año 2016. Es un juego que se basaba en el Seven Wonders, pero exclusivo de 2 jugadores. Se basa en el Seven Wonders, pero no se parece. En el mundo del Seven Wonders está el Seven Wonders, está el Seven Wonder Duel. Llegó ahora hace poco relativamente el Seven Wonder Architect. Seven Wonder Duel cuenta con 2 expansiones. Es uno de los juegos más recomendados exclusivos a 2 jugadores. Un juego que cuenta pues eso con una mecánica relativamente sencilla, pero que tiene una parte de azar, no requiere una gran curva de aprendizaje, entonces es un juego, pues eso, ideal para iniciarte en el mundo de los juegos, de un gran autor también como es Bruno Cathala, en este caso en colaboración con Antoni Bausu, y que bueno, pues lleva vendidas miles de copias y que a nosotros nos marcó también mucho. Es un juego que me gusta mucho, pero a la vez me genera a veces sentimientos también un poco encontrados, porque las cartas se eligen como mediante un sistema de draft en el que van como unas pirámides, unas van boca arriba y otras van boca abajo, y a veces por mucho que tú quieras hacer por paliar la suerte del contrario, no puedes hacer nada porque destapa la carta y si es la que necesita, pues lo es, no es más. O sea, hay una parte ahí de peso de azar muy grande de suerte que me genera sensaciones encontradas. Estoy viendo por aquí en la caja, yo no sé si se ve del año. Aquí, bueno, pone 2015, yo no sé si se vería cuándo es la caja. Bueno, tiene un montón de premios que los tiene por ahí todos colocados. Todos esos circulitos que ven, cada uno es un premio. Y luego por la parte de adelante, pues recalcan que ha llevado el Golden Key del 2015, que llevó el premio de Cannes en el 2016. Y por la parte de atrás ponen el Spiel des Jahres. Y luego, bueno, por aquí, pues 2015 Swiss Games Award, Original Wars, tiene un montón de premios y los mencionan todos. Año 2016. En el año 2016, yo no sé, este hace menos o no tanto, o sea, no es de los primeros que entró en la ludoteca. Del año 2016, este Hero Dreams, de 2 a 4 jugadores, 12 años, 20 minutos. Bueno, han salido cientos de sobres, mazos de jefes, expansiones, a punto de llegar nuevo material de él. Os hablaré de él tranquilamente. Posiblemente de los mejores deck building exclusivos. Para mí, aunque se pueda jugar a 4, yo creo que como mejor funcionan estos juegos son a 2 jugadores. Lo que es la caja base, para mí posiblemente de los mejores deck building a 2 jugadores, junto con el Star Ring, pero visualmente nosotros tenemos antes el Hero Rings y temáticamente nos atrae más que el otro, aunque mecánicamente funcionan igual. Luego, bueno, pues con la caja le añadieron solitario, le añadieron cooperativo, le añaden una campaña, pero juegazo. Y pertenece pues a ese año 2016. 2016. Y pasamos al 2017. A ver, aquí no cabía ninguna duda en cuanto al juego que iba a seleccionar por el juego que estaba ahí. Pero
se han quedado fuera infinidad, os puedo decir, infinidad de juegos que hubiera renombrado. Sin lugar a duda, el juego de los juegos para nosotros del año 2017 y de toda la lista de lo que os estoy diciendo, para nosotros sería Pandemic Legacy segunda temporada. Primer juego que jugamos no cooperativo, porque como os he dicho teníamos, por ejemplo, la Isla Prohibida, teníamos Pandemic antes, pero primer juego Legacy, primer juego con modo campaña, primer juego que nos absorbió. Y hasta este momento en que entró este Pandemic Legacy en casa, jugábamos de manera esporádica, pero no estábamos enganchados a los juegos de mesa. O sea, Pandemic Legacy fue el juego que nos trastocó nuestra forma de ver los juegos de mesa, que nos impactó y que nos metió de lleno en el mundo de los juegos de mesa. Y sí, fue el Pandemic Legacy segunda temporada, fue el primero que nosotros jugamos y aunque los demás estén bien, los siguientes Legacy, para nosotros el 2, particularmente, aunque no para la mayoría de la gente, es el mejor porque fue el que nos produjo esas primeras sensaciones que luego cuando hemos jugado, por ejemplo, el último que jugamos, el Pandemic 0, nos gustó, nos pareció un gran juego, te sorprende porque no te deja de sorprender, pero como en cierto modo ya sabíamos a lo que hacíamos y a dónde íbamos. Cuando nosotros descubrimos esto no sabíamos lo que era ni lo que nos iba a aportar, entonces por eso este Pandemic Legacy 2, que es del año 2017, 14 años, 2 a 4 jugadores y 60 minutos. Si no has jugado nunca a Pandemic, sí te recomiendo que juegues antes, aunque los Legacy están un nivel y un escalón por encima, sin lugar a duda, para mí por encima de los Pandemic normales. Los Pandemic normales son, o el Pandemic normal, la caja base, es un juego cooperativo que está bien, que es interesante, casi un corte relativamente familiar. Esto es un escalón muy por encima, pero un escalón grande. Seguimos avanzando, año 2018. O sea, este año fue una auténtica maravilla en cuanto a juegos. Se han quedado juegos fuera como Arquitectos del Reino del Oeste, Welcome to... O sea, y así os puedo decir infinidad de juegos que... Porque todo esto, la investigación de los años no la hice yo, la hizo mi marido. Entonces yo le iba diciendo, ¿y este para el 2018? Y me decía, sí, también en el 2000, y este también en el 2018, y este también en el 2018, y este también en el 2018. O sea, si yo me tuviera que quedar con un solo año de juegos de mesa, me quedaría con el 2018. Y en el 2018, sin lugar a duda, yo escojo Everdell. Juegazo. De 1 a 4 jugadores, 14 años, partidas de 40 a 80 minutos, una horita más o menos, a 2 jugadores, un juego de cartas que transcurre a lo largo de las estaciones en el bosque, en el que tenemos que ir bajándonos unas cartas para puntuar. Años después... Varios, no sé si lo cogimos en el 2018 o en el 2019 nosotros el juego, tampoco creo que tenga forma de saberlo, pero años después sigue siendo un juego al que difícilmente le digo que no a una partida y que me sigue apeteciendo jugar. Han salido muchas expansiones de él, ahora hace poco salió un Kickstarter, incluso hablaban de una caja gigante con todo. Yo creo que esa caja me suena de que no iba a llegar a España, que realmente es una faena porque tú tienes esto y ¿qué haces? ¿Lo vendes? O... Entonces, bueno, contamos con un par de expansiones y vamos, pero el juego en base en sí me parece una auténtica maravilla, además de ser de los juegos más bonitos de la ludoteca, o por lo menos hasta hace muy poco de los más bonitos, porque es que es cierto que cada vez
se curran más los juegos, la imagen, el diseño y todo. Así que del año 2018, Everdell. Quedan fuera pues Wispan. Ya os digo que han quedado fuera un montón de juegazos. Año 2019. No entro en casa en el año 2019, pero no puede ser otro que Marvel Champion. Un juego ¿Dónde pone el número de jugadores? De 1 a 4 jugadores. Ya os he dicho que en varias ocasiones que es el único juego LCG, Living Card Game, juego de cartas vivo, en el que van sacando sobres, van sacando expansiones de manera continuada. Es el único juego Living Card Games que hay en la ludoteca y será el único que haya, yo espero, porque esto no tiene fin. Pero sin lugar a duda el juego en sí es un juegazo, mecánicamente funciona de maravilla. Nosotros llevaremos un héroe del universo de Marvel y nos enfrentaremos pues a distintos desafíos. En la caja base, no sé si lo pone aquí, pues tenemos Rhino, tenemos Clan, tenemos pues eso, varios villanos a los que tenernos que enfrentarte, y en la caja base pues tenemos Spider-Man, Hulk, Capitana Marvel, Iron Man o Pantera Negra. Partidas de unos 45 minutos, que funciona de lujo en solitario, pero funciona igual de bien a 2 jugadores. A más no lo he probado. Y bueno, por significancia, yo creo que para mí de ese año posiblemente, a pesar de que ya pues cuentas con muchos más juegos en la ludoteca, por capricho, por ganas que llevaba queriéndolo tener cuando entró en casa, sería este Marvel Champion. Año 2020. Es un juego que también entró este año en la ludoteca, que yo me resistí en su lanzamiento cuando salió en el año 2020 a él, pensando que su fama era hype porque no me llamaba demasiado, y este juego es Paleo de Beer. Un juego a partir de 10 años, de 2 a 4 jugadores y con partidas de 45-60 minutos. Un juego cooperativo, también con un modo campaña en el que vamos a ir, modo campaña, en el que vamos a tratar de ir avanzando por distintos escenarios y en el que también nosotros podremos generar nuestros propios escenarios. Vamos a jugar gestionando las cartas con una parte de azar en la que iremos levantando, intentando de conseguir unos objetivos. Juegazo. Sin palabras, no digo nada más. Juegazo. Maravilla. Tiene cooperativo, nos encantan, es mecánicamente, o sea, los cooperativos los disfrutamos un montón, y Paleo me cautivó desde la primera partida. Sus mecánicas, cómo funciona, y a medida que le hemos ido dando partidas me gusta aún más, va aumentando la dificultad. Un auténtico juegazo para ese año 2020. Y llegamos al 2021, en el que lo cierto, hemos probado muchísimos juegos, han entrado muchos juegos en la ludoteca, hemos podido hacer muchas colaboraciones, y uno de los juegos posiblemente que más nos ha gustado, editado en el año 2020, aunque puede haber juegos que estén editados en España en el 2020, igual son del 2021, igual son del 2020 o del 2019, o sea, que haya sido editado en todas sus ediciones por primera vez en el 2020 y que yo haya probado a día de hoy, para nosotros es Amanecer Rojo. Un juego que ha traído a España Maldito Games, de 1 a 6 jugadores, para mayores de 14 años y con partidas de 45 o 60 minutos. Para nosotros, uno de nuestros fillers favoritos durante muchísimo tiempo ha sido Fantasy Realms. Este Amanecer Rojo no es un Fantasy Realms, pero sí es como si fuera, o tienes la sensación de
que es una versión mejorada de Fantasy Rings. Tú vas a jugar una partida en la que con las cartas que tú vayas eligiendo, te vas a quedar siempre un número de cartas en mano, al final tratarás de tener la puntuación más alta. Pero aquí hay otras cosas alrededor que también te darán puntos, lo cual lo hace como un poco más completo. Diseñado por Jamie Steinmeier, un diseñador súper conocido, basado en Amanecer Rojo, pero sin ningún tipo en las novelas de Amanecer Rojo, basado en las novelas de Pierce Brown, pero sin ningún tipo de relevancia si no te las has leído, y si te las has leído, pues bien. Un juegazo que nos ha cautivado y que no es de lo que más hemos disfrutado, teniéndonos un poco en cuenta a los dos en este año 2021. Otro de los juegos que ha quedado fuera, que estaría muy ahí, que para mí me ha gustado muchísimo también, ha sido Pradera. Pero bueno, el que elegí fue para el 2021 Amanecer Rojo. Y hasta aquí este primer tag lúdico en el que fuimos nominados por El Agujero Hobbit. Y agradecemos su nominación, o no la agradecemos, sí, venga, la vamos a agradecer, aunque ahora tengo preparado aquí un desaguisado de 3 pares de narices. Y al que vamos a nominar a Merece la Pena y a Bad Meeples. Merece la Pena, les debo por ahí un tag de lúdico también, que tengo el reto aceptado, pero no lo he grabado porque tenía que ir sacando las preguntas y no lo tengo hecho. Y decir también, que no lo he dicho al principio del vídeo, en esto como soy nueva de los tags, que este tag es de Not In My Game. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, es de Not In My Game. Así que agradecerle por la imaginación que le ha echado y pensar este tag lúdico. Y a Manu, pues como te he dicho, gracias por acordarte de nosotros y nominarnos para este tag lúdico. Y hemos disfrutado mucho viendo, pues eso, los años de los juegos, la verdad, y viendo juegos que pensábamos que eran más modernos, que eran más antiguos y viceversa. Que, como os digo siempre, que si os gusta el canal podéis por ahí suscribiros, dar a la campanita para que os avisen de nuestros vídeos, dar al like, comenta y todas esas cosas, y que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todo el mundo. ¡Chao!